agradecidos y felices con el Señor y con la Virgen María, que nos permiten el privilegio de hablar sobre lo que a Jesús más le gusta, que es su pasión. Pero entonces, invoquemos al Espíritu Santo para que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, para que tome nuestra voluntad y a través de las manos de la Virgen este acto llegue completo ante la majestad, para que se realice en nosotros ese reino que el Señor quiere. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y de sabiduría. Derrama tu luz sobre nuestros intelectos. Disipa la oscuridad que nos cubre, la oscuridad del pecado y de la ignorancia. Concédenos una mente penetrante para poder comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para podernos expresar. Dirige el comienzo de este trabajo, dirige su progreso y llévalo a buen término con éxito. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces hacemos la preparación para las horas de modo reducido y le damos gracias a nuestro Señor por habernos llamado para unirnos a Él por medio de la oración. Y para complacerlo más, queremos tomar de Él sus pensamientos, su lengua, su corazón, para con ellos poder orar. Fundirnos del todo en su voluntad y en su amor, extendiendo los brazos para abrazarlo. Apoyamos nuestra cabeza en su corazón para empezar. Entonces, hoy vamos a meditar la cena eucarística, pero la vamos a dividir en dos, porque es una hora muy larga y tiene muchísimos detalles en los que tenemos que ahondar, en los que tenemos que profundizar. Entonces, para esta primera parte vamos a ver lo del lavatorio de los pies, la preparación que Jesús hace para los apóstoles para que lo puedan recibir sacramentalmente. Y esa preparación el Señor la hace con nosotros también. Por eso el título de esta charla es el vestido de fiesta, que es lo que el Señor quiere poner en nuestras almas. Como temas, en esta hora de la pasión tenemos la acción de gracias que Jesús hace y que nos enseña a hacer no solo por nosotros mismos, sino por todos. Luego tenemos el tema del lavatorio de los pies, donde ahí el Señor nos va a lavar de toda imperfección, nos ayudará a prepararnos para recibirlo sacramentalmente. Veremos las ofensas más íntimas del corazón de Jesús, que él le narra a Luisa, y con Luisa aprenderemos qué es lo que nosotros debemos hacer. Veremos el dolor del corazón de Jesús, el dividir las penas con Jesús, las lágrimas de Jesús una vez más, y terminaremos con los pecadores obstinados. Entonces, esta hora de la pasión inicia cuando termina la cena legal. ¿Y qué hace Jesús después de haber comido? Vimos la vez pasada que comieron un
cordero que había sido hecho a las brasas, donde no había quedado nada de él de vida, ¿verdad? Y que es la imagen de Jesús, que todo lo que Jesús hace representa su pasión. Entonces, al terminar esta cena legal, Jesús eleva al Padre un himno de acción de gracias por haberles reparado el alimento. Y aquí Jesús nos especifica que Él repara por las faltas de gratitud, el no agradecer por todo lo que nuestro Padre Dios nos repara para la conservación de la vida corporal. Y Jesús en todo, ¿verdad? Da gracias al Padre. Así, tan sencilla la oración, gracias te sean dadas, oh Padre. Entonces, esto lo hemos venido tratando en estas 3 horas anteriores de las que hemos hablado. El agradecimiento. El estar siempre pendiente de que lo que recibimos son gracia tras gracia. Porque tal vez podremos decir, sí, pero es que mi esposo va al súper y trae las cosas. Sí, o sea, igual. Pero ¿de dónde vienen las cosas, verdad? Las cosas brotan de la tierra, hay un trabajo artesanal para cultivarlas, hay procesos que llevan las cosas que igual llegan a nuestra mesa, ¿verdad? Entonces nosotros en todo tenemos que agradecer, aún en las cosas que no comprendemos cuando falta el alimento. Y puede hacer que ahora más que nunca, con tanta gente sin trabajo, hay muchas personas donde está el alimento un poquito restringido. Pero exactamente, ¿verdad? Si invocamos al Señor, si pedimos que nos repare, Dios en su divina providencia irá acomodando las cosas. Tal vez no vamos a tener las mismas cosas que teníamos antes. Tal vez antes teníamos una despensa llena, tal vez comprábamos una vez al mes nada más, tal vez, ¿verdad? Y ahora hay que comprar casi como a diario. Pero el Señor provee, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ponernos en orden a Dios, a lo que Él quiere. Si Él lo que quiere ahora es que comamos menos, que restringamos un poquito los alimentos, entonces podemos ofrecerle al Señor ese sacrificio también. O sea, nada de lo que sucede en nuestra vida no es para bien de nuestra alma. Entonces, siempre en nuestros labios tiene que estar esa oración tan cortita para que ni se nos olvide, porque vean que la que Jesús hace no es que hace una oración larguísima. Gracias te sean dadas, oh Padre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Luis? Entonces Luisa dice que toma este agradecimiento de Jesús al Padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nos unimos también a Luisa y a Jesús para agradecer no solo por mí, sino por todos los que no agradecen. En un acto continuo de reparación por las faltas de gratitud. Entonces, ese acto continuo es lo que va haciendo en nosotros la vida de la divina voluntad. Porque esa secuencia de actos, un acto jala al otro, jala al otro, jala al otro, jala al otro, y eso va convirtiendo nuestra vida en la vida que Jesús quiere vivir en nosotros. Ya no solo es el acto esporádico del acto preventivo en la mañana y ahí más o menos me voy acordando. No, es que vamos ya tomando conciencia, ¿verdad? Que para eso estamos haciendo estas horas de la pasión, de nuestra responsabilidad
en relación a este conocimiento. Entonces, en este primer tema, nos unimos a Luisa, nos unimos a Jesús para agradecer al Señor. Aquí Jesús le da gracias por todo lo que Dios Padre permite para la conservación de la vida. Y en eso nosotros nos tenemos que unir, ¿verdad? Para que nuestra vida esté siempre en ese continuo agradecimiento. Pero no es que yo le doy gracias a Dios, como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Es que uno, mi agradecimiento al de Jesús, uno, mi agradecimiento al de Luisa, ¿verdad? Porque ella es la que nos comunica. Entonces el Señor dice que nuestros actos llevarán ese triple sello, ¿verdad? El de Jesús, el de la Virgen, el de Luisa, ¿verdad? Entonces, si se nos olvida, Señor, en tu voluntad ofrendamos este acto a través de las manos de la Virgen. Así de sencillito. Te agradecemos por mí y por todos. Y te ofrecemos este acto en el corazón de la Virgen María, ¿verdad? Para que vaya siempre con ese amor materno que es mucho más grande que nuestro amor humano. Entonces, bueno, ese sería, digamos, como esta primera parte. Sin embargo, pensemos nosotros si hemos sido agradecidos, ¿verdad? Muchas veces creemos que es como obligación en la misma familia, como que a mí me den, como que me hagan, como que me pongan, como que... Entonces, ahí estoy faltando a este punto donde Jesús nos pide ser agradecidos. Y eso también, el ser mal agradecidos, causa dolor al corazón de Jesús. Entonces, debo agradecer por todo lo que Jesús dispone para conservarme con vida. Tanto la vida física, que es alimento, que es ropa, que es ejercicio, que es agua, que es, bueno, todo lo que Jesús nos da para alimentarnos, como espiritualmente, ¿verdad? Porque el Señor está llevando con nosotros una tarea a golpe de tambor, rapidito, rapidito, hay que aprender mucho, hay que meditar mucho, hay que rumiar mucho estas horas de la pasión. Entonces, he sido agradecida por mí y por los demás, o con costos agradezco por mí, ¿verdad? Y cuando nos pasan las cosas que no son muy bonitas, agradezco al Señor también eso, porque es que aquí no es solo agradecer las cosas bonitas o agradecer solo la comida, sino agradecer todo. Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda parte, que es el lavatorio de los pies. Aquí vamos a contemplar. Nuestra inteligencia y nuestra memoria van a estar en Dios, ¿verdad? Vamos a pedirle a la Virgen María que nos permita contemplar lo que está sucediendo. Y lo que Jesús nos narra y le narra a Luisa que sucede en esta hora de la pasión, se está repitiendo en este momento. Estamos siendo testigos de lo que Jesús está haciendo. Por eso el respeto tan grande con que tenemos que tratar estas horas de la pasión. Entonces, vamos a usar nuestra imaginación para ver a Jesús, que están todos los apóstoles reunidos, ya comieron, ya tienen la pancita llena, están muy contentos, pero Jesús les pide otra vez que se sienten, ¿verdad? Y él está a los pies de los apóstoles con una toalla, con una palangana, y les va a lavar los pies. Entonces, el acto en sí es de la mayor humildad, ¿verdad? Porque eso solo lo hacían los sirvientes. Sin embargo, ¿verdad? Lo que Jesús está pidiendo a los pies de cada uno de ellos es el alma. Y también
a nosotros nos está pidiendo nuestra alma. Tanto que hasta Jesús llora a los pies de cada uno de ellos. ¿Qué sucede cada vez que nosotros asistimos a la Santa Misa? Jesús llora también a nuestros pies pidiéndonos nuestra alma, pidiéndonos nuestra voluntad humana. ¿Qué nos impide a nosotros entregársela? ¿Verdad? Pensemos que hay en esa palangana agua, pero Jesús lo que más está lavando esos pies y esos corazones y esas voluntades de ellos es con sus propias lágrimas. Pensemos el valor de esas lágrimas de Jesús y apuesto que no solo las de Jesús, sino las de la Virgen. Ella no estaba físicamente ahí, pero ella tenía su corazón, acordémonos de las horas anteriores, ella tenía su corazón unido al corazón de Jesús y ella sentía lo que Jesús estaba sintiendo. Entonces, esas lágrimas de Jesús están mezcladas también con las lágrimas de la Virgen y va uno por uno pidiendo, ¿verdad? Las almas de cada uno de ellos como apóstoles, pero hoy pide el alma de cada uno de nosotros. Con esas lágrimas, ¿qué va a lavar Jesús en nosotros? Pues Él nos va a lavar de toda imperfección. Entonces, de nuevo, examen de conciencia. ¿Qué será? ¿Cuál será la imperfección que tengo? O las imperfecciones, porque estamos en un camino, ¿verdad? Y siempre nuestra voluntad humana sale al campo, siempre nos traiciona. Entonces, ¿cuáles son esas imperfecciones de las que el Señor me puede lavar? Que tal vez solo yo conozco, es que tal vez ni el mismo esposo, ni los mismos hijos, ni la misma madre que lo tuvo a uno le conoce esa parte, ¿verdad? Porque es la parte más íntima del alma. Esas tendencias, esas pasiones, esos apegos que solo usted conoce, nadie más. Entonces, el Señor llega a lavar con sus propias lágrimas nuestra alma para que seamos dignos de recibirlo, porque no somos dignos, somos humanos, somos pecadores, estamos llenos de voluntad humana, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuánto detalle de nuestro Señor para con nuestra alma antes de recibirlo sacramentado? Entonces, de nuevo, cuando yo asisto a misa, ¿verdad? Me he preocupado realmente por llegar a tiempo, por ir vestidita bonita, por preparar el corazón, ¿verdad? O tal vez muchas veces estoy muy apurada, tal vez ustedes solo tienen una misa a una hora específica y les llegó la visita, los llamaron por teléfono y entonces zóquele, no, pero es que no ha empezado la primera lectura, zóquele, corra, ¿verdad? Y entonces resulta que nos perdimos toda esa primera parte que es preparación para confesar nuestros pecados. Cuando yo rezo el yo confieso, lo hago realmente poniendo en el Señor mi arrepentimiento, pero si yo ya llegué a la primera lectura o al Salmo, o tal vez, no, pero es que tranquilo porque no han leído el Evangelio, puede llegar todavía, ¿verdad? Entonces, cuán indigna voy a ir después a recibir a Jesús. Entonces, ¿de qué nos sirven estas horas de la pasión? Para que lleguemos con tiempo, para que recordemos qué es lo que Jesús va a hacer en nosotros. Entonces yo llego unos 10 o 15 minutitos antes, me pongo ante el Señor, ¿verdad? Y le pido misericordia de mi alma, Señor, y con esas lágrimas y esa agua que lavaste los pies de los apóstoles,
puedes irme lavando tal y tal cosa, ¿verdad? Es muy diferente que simplemente decir me arrepiento de tal pecado, ¿verdad? Porque aquí estamos tomando los modos de Luisa, que Luisa aprende de Jesús, porque es el mismo Jesús el que se los enseña. Entonces, Jesús mismo es el que recalca lo importante que es para él esta preparación antes de recibir lo sacramentado. Y es él mismo el que toma esa tarea de la purificación. Dice que a pesar de que está la Virgen María, a pesar de que ¿verdad? Otra persona pudo haberlo hecho, pero es el mismo Jesús el que se toma la tarea de preparar nuestra alma para poderlo recibir sacramentado. Y entonces, Él limpiará esas partes más íntimas de cada uno para disponernos a recibir el fruto del sacramento. Es que no es solo el sacramento, es el fruto de ese sacramento. ¿Y cuál será el fruto? Pues el fruto va a ser transformarnos en otro Jesús. Esto es muy grande. Esto es muy grande, ¿verdad? Entonces, con cuánta reverencia, con cuánto respeto, si Dios lo permite, cuando regresemos a la Santa Misa, vamos a tener que ir, ¿verdad? Dios primero, ya podamos volver a confesarnos, pero si no, están esas lágrimas de Jesús que nos quieren lavar. Y hoy que no tenemos sacramento, ¿verdad? De la reconciliación, ¿qué podemos hacer sino tomar esas lágrimas de Jesús para que Él penetre nuestro corazón, para que lave nuestra alma con sus mismas lágrimas y nos purifique para hacer esas comuniones espirituales? Jesús en este momento, ¿verdad? Mientras les está lavando los pies a los apóstoles, Él repara. Y entonces le repara al Padre por las obras santas, por la administración de los sacramentos, por las tareas sacerdotales hechas con soberbia, sin el Espíritu Santo y con total desinterés. Entonces, son las mayores ofensas para el corazón de Jesús de sus propios hijos predilectos, que son los sacerdotes, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hago yo cuando me entero de la caída de un sacerdote? O me entero de una situación especial que él está viviendo. El sacerdote de mi comunidad, el sacerdote de otro país, el sacerdote, ¿verdad? Los mismos obispos, los mismos cardenales, el mismo Papa Francisco, ¿verdad? ¿Qué hago yo con los errores que ellos cometen? ¿Lo pienso, lo critico, lo converso o por el contrario, a lo que me refiero es al dolor del corazón de Jesús, es la ofensa de sus hijos predilectos ante los que Jesús derrama sus propias lágrimas y tiene partido el corazón, ¿verdad? ¿Cuántas obras, cuánta administración de sacramentos hechos de mal modo? ¿Cuántas veces hemos llegado donde un sacerdote a pedirle si por favor nos puede confesar y lo que recibimos es una regañada? O vamos al confesionario y al confesar el pecado del que estamos muy arrepentidos o muy avergonzados, y nos da aquella regañada que es como un aguacero, ¿verdad? Sin embargo, la merecemos, pero no siempre estamos dispuestos a recibir esos regaños. ¿Cuántos
sermones llenos de soberbia. ¿Cuántos sermones salidos del tema del evangelio, de las lecturas, y hablan del fútbol y hablan de otra cosa? Y salgo a criticarlos. La barbaridad, ese padre se ha perdido, no ha visto lo que salió hablando, bla, bla, bla. ¿Verdad? Lo que yo tengo que pensar en esos errores, cuando Jesús me permite sus ojos para verlo, pues es en el dolor que le producen a Jesús esos hijos predilectos de él, que lo hacen llorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar de nuevo esas lágrimas de Jesús y lavarlos a ellos. Revístelo, Señor, con tus lágrimas, pedirle a la Virgen. La Virgen ha derramado lágrimas de sangre en imágenes, ¿verdad? Entonces, que la Virgen nos preste esas lágrimas para ir a lavar las conciencias de los sacerdotes, las conciencias de esos hijos predilectos, los errores que ellos están cometiendo, porque son las mayores ofensas que Jesús puede recibir, ¿verdad? De ellos. Y esas ofensas que hacen los sacerdotes hacia Jesús lo entristecen, lo hacen sufrir, y dice Jesús que hasta lo matan, ¿verdad? Y tenemos la lectura cuando hemos leído los gemidos del Espíritu Santo en cada sacramento. Un bebé bautizándose y vemos la foto de un sacerdote tirándole agua bendita con una pistola para no acercarse porque estamos en tiempo de COVID. ¡Qué barbaridad ese padre! ¿Pero cómo va a ser? ¡Oh, me muero de la risa! ¡Qué vacilón! Mirá, sí, qué gracioso. No, ahí están las lágrimas y los gemidos del Espíritu Santo, porque es el sacramento primero, el más importantísimo, porque es donde nos borra el pecado original, donde nos hace de nuevo hijos. Y sin embargo lo agarramos en chota, en burla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dolor hay de Jesús, los gemidos del Espíritu Santo y el Padre Celestial que ha dejado esos auxilios para las criaturas, y hacemos una burla? Entonces, matamos a Jesús en los sacramentos. Veamos la seriedad de esto. Entonces, aquí Luisa nos deja una tarea y Jesús mismo se la pone a ella y le dice: numera todas las ofensas más íntimas que se me hacen, para, con sus mismas reparaciones, con las reparaciones de Jesús, reparar y consolar el corazón amargado de Jesús, ¿verdad? Entonces, no, aquí no dice enumere las críticas para el sacerdote. No, no lo dice así. Enumere las ofensas. Entonces, si el Señor me permite asistir a misa ahora a través de internet, pues igual yo tengo que tomar esto con mucha seriedad, ¿verdad? Y entonces, si el sacerdote se está yendo, si está hablando, yo mejor me salgo de esa misa y la cambio. No, es que el Señor nos llevó a esa Eucaristía que era en España, que era en México, que era en Guatemala, que era en cualquier país, porque Él nos quería ir para que lo consoláramos, para que numeráramos esas ofensas y se las reparáramos con sus mismas reparaciones, ¿verdad? Entonces, Jesús, me uno a tus lágrimas para lavar los corazones de estos sacerdotes. Y entonces, Luisa, aquí, ella hace una tarea. Ella dice: hago mía tu vida, le dice a Jesús. Junto contigo reparo esas ofensas. Entro en lo más íntimo de tu corazón divino para reparar con tu mismo corazón las ofensas más íntimas y secretas que recibes de los sacerdotes. Entonces, en ningún momento Luisa critica, ¿verdad?
Luisa dice, qué bárbaro Judas, el culpable, qué bárbaro Pedro, que lo va a negar, qué bárbaro Tomás, el desconfiado. No, no, no. Aquí tenemos que ver la ofensa a Jesús. ¿Y qué me toca a mí? Bueno, pedir las mismas reparaciones del corazón de Jesús, sus mismas lágrimas, para reparar, no con decir, ay, yo te reparo nada más. No, tenemos que unirnos a Jesús. El acto tiene que ser completo. Y mis reparaciones, ¿qué van a hacer mis reparaciones? Ay, le voy a ofrecer una misa para que se convierta. Ay, voy a rezar 20 rosarios. No, son las reparaciones de Jesús que vamos a hacer nuestras. Estos son los detalles súper importantes de esta hora de la pasión, porque es sobre la Eucaristía, sobre la preparación para la Eucaristía y sobre los dolores que Jesús lleva en este sacramento específico, ¿verdad? Entonces, Luisa dice, te sigo y unida a ti vamos a recorrer las almas que te recibirán en la Eucaristía. ¿Y qué hace Luisa? Entonces dice, vamos a entrar en sus corazones. Jesús y Luisa entran en los corazones. Vamos a poner, dice ella, que pone las manos de ella junto a las manos de Jesús, que va a tomar el agua con que lavó los pies de los apóstoles y las lágrimas para lavar las almas de todos los que vamos a asistir a la Santa Misa. Y así, dice Luisa, purificados sus corazones, las prenderemos en fuego, les sacudiremos el polvo que las tiene sucias. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Si necesitamos la conversión de tantas personas, obviamente siempre pensamos en nuestra misma familia, ¿verdad? Pero entonces yo todos los días rezo el rosario y yo le pido a la Virgen que tenga misericordia, que convierta a la familia, que los hijos que andan perdidos, que el marido en el alcoholismo, que no tiene trabajo, ¿verdad? Pero es que vean que si la potencia que tienen estas mismas oraciones de Jesús, si yo aprendo a hacer lo que Jesús le enseña a Luisa, pues serán oraciones universales que obviamente el Señor llevará a mi familia, pero abarcarán al mundo entero, abarcarán el purgatorio, abarcarán el cielo, abarcarán generaciones futuras, que es lo que el Señor quiere, que dejemos estos modos humanos para pedir con modos divinos. Entonces, si yo quiero que esta persona se convierta, si yo quiero que vuelva a misa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a unir a Jesús, nos vamos a unir a la Virgen María, nos vamos a unir a Luisa para hacer lo que Jesús hizo, lo que ellos hicieron en este preciso momento. Vamos a pedir entrar a ese corazón de esa esposa, de ese esposo, de ese hijo. Vamos a poner nuestras manos junto a las manos de ellos, de Jesús, de la Virgen, de Luisa, ahí, a tocar ese corazón. Vamos a lavarlo con las lágrimas que no son solo de Jesús, son las de la Virgen, son las de Luisa, son las mías propias que también quiero la conversión de estos seres queridos. Y así vamos a pedir al Señor purificar sus corazones, prender en fuego, que la gracia regrese a ellos y sacudir el polvo de la pereza que los tiene, pero realmente con tela de araña, ¿verdad? Entonces, imagínense la potencia de esa oración, más que pedir yo a través de mi rosario, Señor, conviértelo, Señor, o a través de mis enojos, de por qué no van a misa, de por qué. Aquí tomamos los modos divinos para hacer lo mismo que Jesús le enseñó a Luisa que hiciera. Entonces dice Luisa,
Así, cuando te reciban, tú recibirás complacencias en vez de amarguras. ¿Qué recibe Jesús de mí cuando lo recibo sacramentado? ¿Complacencias o amarguras? Porque solo usted conoce su corazón, ¿verdad? Entonces no podemos decir del corazón del marido, de los hijos, de la mamá, de la hermana, no podemos decir porque cada uno conoce. Yo puedo, de criticona, yo puedo decir, yo la veo usted pecadora, ¿verdad? No, esa parte no nos corresponde. Y si sabemos que alguna persona va a ir en situación de pecado a recibir a Jesús, porque tal vez nosotros tenemos ese conocimiento por X motivo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Aliviarle el dolor a Jesús, lavándole a esa persona el corazón con esas lágrimas de Jesús para que realmente vea su error al recibirlo sacramentado en situación de pecado. Enumera, ¿verdad? Dice Jesús, enumera todas las ofensas más íntimas que me hacen y repárame y consuélame mi corazón amargado. Esa es la tarea más importante. No es unirme a la crítica, no es nada de eso. Enumera las ofensas que se hacen a mi corazón amargado. Y entonces entramos en la parte de los apóstoles. Luisa, al estar en lo más íntimo del corazón de Jesús, ¿verdad? Porque ella dice que entra, ella está viendo el corazón de Jesús y ve las ofensas más íntimas que le hace. Entonces eso le permite a ella ver los dolores que Jesús está sufriendo. Entonces ella misma describe que los apóstoles representan a los hijos de la iglesia con todos sus males. Por lo tanto, cada uno de los dolores de la iglesia y por lo tanto de Jesús, ¿verdad? Que es la cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo místico, todos los dolores que le causamos. Entonces nos hablan de las debilidades, de los engaños, de las hipocresías, de los intereses propios. Y entonces específicamente dice en Pedro las ofensas de los jefes de la iglesia. En Juan las de los más fieles. Y en Judas las apostasías y los graves males. ¿Verdad? Pero yo, ¿a qué me uno? ¿A la crítica o a la reparación? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y entonces Luisa dice que Jesús llora amargamente, ora y repara por cada ofensa que le hace cada uno de sus hijos predilectos, los apóstoles, ¿verdad? Los sacerdotes. Pero Jesús además dice, o sea, Luisa dice, y pides el remedio oportuno. Entonces, además de lavarles los pies con sus lágrimas, además de reparar ese dolor, de prender en fuego las almas, de sacudir el polvo que los tiene sucios a todos, además voy a pedir el remedio oportuno. Oportuno es en el tiempo de Dios, porque yo lo quiero ya. Yo quiero que se convierta ya. Yo quiero que vaya conmigo a misa ya. Apenas a las iglesias, que se vaya a confesar. Yo quiero tal cosa, ¿verdad? Es yo. No. El remedio oportuno. El Señor sabrá cuándo darlo, cómo darlo, de qué modo lo dará, ¿verdad? Pero entonces yo estoy unida a las intenciones de Jesús. No lo estoy pidiendo con mis modos humanos, que sería que yo lo quiero ya, ¿verdad? Entonces dice Luisa, yo me uno a ti. Hago mías tus oraciones, tus reparaciones y tus remedios.
Entonces, no son mis modos humanos, son los modos divinos que Jesús nos está enseñando. Entonces, que a mí se me olvida, que yo no puedo acordarme de todo. O sea, por eso lo estamos desmenuzando así parte por parte. Pues entonces, apunten solo esto. Hago mías tus oraciones, tus reparaciones y tus remedios, Señor, para el dolor que te causa esta persona al no cumplir con los sacramentos, al no asistir a la Santa Misa, al no querer rezar el rosario conmigo, al no querer confesarse a pesar de que está en pecado grave. ¿Verdad? Hago mías tus oraciones, tus reparaciones y tus remedios. En tu voluntad lo dejo y ya. ¿Verdad? Pero entonces son los modos de Jesús, no son mis modos humanos de pedir la conversión, que es lo que al fin y al cabo todos queremos para los seres queridos, para todos los que están falleciendo, para los mismos que estamos sirviendo dentro de la iglesia, que nos criticamos tanto, para los sacerdotes, para el Papa Francisco, para los cardenales, para las cosas que nos damos cuenta que no están funcionando bien. Señor, hago mías tus oraciones, tus reparaciones y tus remedios. Lavémoslos con tus lágrimas, lavémoslos y ya. ¿Verdad? Y así lo podemos hacer por cada alma en específico, porque percibimos que Jesús recibe una ofensa de esa persona, entonces así se lo vamos disponiendo al Señor. Señor, hoy pidamos por esta alma, y el Señor nos trae al corazón otra alma. Señor, por esta otra alma, y por aquella otra también. Señor, por este sacerdote que no me gustó esa misa que vi en internet, no me gustó, que sacerdote tan terrible. Bueno, por ese sacerdote vamos a pedir, por aquel que ya falleció. Ay, viste, se murió el padre tal, ay, tan bueno, tan santo. Sí, ojalá que sea tan bueno y tan santo, pero tenemos que orar siempre por los que ya partieron. Entonces, mezclo, dice Luisa, mezclo mis lágrimas con las tuyas para que no estés solo. Tenme contigo para dividir tus penas. Y aquí es donde a nosotros no nos gusta dividir las penas. A mí me gusta solo dividir las alegrías, ¿verdad? A como el Señor daba gracias en el origen de esta hora, ¿verdad? Te doy gracias por mí y por todos, pero yo no doy gracias cuando las cosas no están saliendo como yo quería que salieran, ¿verdad? Cuánta exigencia de la gente y hasta de los mismos sacerdotes que hacen oraciones pidiendo el fin de esta pandemia. Eso solo el Señor lo sabe. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere obtener a través de esto? ¿Será que ya lo obtuvo? ¿O será que el Señor lo permite así, como en episodio, ¿verdad? Porque el Señor va a obtener el fruto en su momento. Ojalá que lo reciba, de que todos nos arrepintamos, que cuando abran las iglesias todos queramos volver, que todos nos estemos convirtiendo un poquito más cada día. Pero no, las penas no las queremos dividir. Es más, ni las enumeramos, ni queremos saber, ay, no, yo ya hice la hora, yo ya terminé, yo hice la hora de la pasión y yo ya terminé con esto, ¿verdad? Y dejamos como a Jesús otra vez como guardado, igual cuando vamos a comulgar, yo ya comulgué, yo ya cumplí con el precepto de domingo, muchas gracias, ya, y hasta el otro domingo volveré a pensar en Jesús, ¿verdad? Pero aquí es una vida, una secuencia de actos. Entonces, tenme contigo para dividir tus penas. ¿Cuáles son las penas que yo misma le produzco a Jesús? Porque soy buena para enumerar las penas ajenas que le producen, ¿verdad? Para ver la paja del ojo ajeno. Es así.
pero es que mire usted, es que qué bárbaro, usted, y señalamos y no nos damos cuenta que nosotros también, con nuestra crítica y nuestra necedad, estamos causándole penas a Jesús. Los que decimos vivir en divina voluntad también, ¿verdad? Entonces es para estar más atentos a eso. Y Jesús ya está a los pies de Judas. Y esto le causa la muerte anticipada a Jesús. Porque es un alma que no está en gracia. Y que habíamos visto la vez pasada en la cena legal, que ya tenía el infierno en su corazón. Y Jesús está ante él batallando contra el mal para robárselo, para sacarlo de su situación de pecado. Y entonces Luisa nos describe a Jesús con un respiro sofocado, llorando, sollozando. Jesús le besa los pies a Judas. Lo estrecha su corazón, esos pies que lo llevan en el camino de la perdición. Jesús le suplica a Judas por su salvación y le ofrece todo. Le dice, te lo daré todo. Y realmente se lo dio todo. Le dio su vida, le dio sus actos, le dio sus llagas, le dio su sangre, le dio sus caídas, le da sus lágrimas. La vida completa de Jesús se la da a Judas para que no se condene. Y llorando le dice, evítame este dolor a mí, tu Dios. Y acordémonos de la parábola del padre amoroso o el hijo pródigo, como la conocíamos antes, ¿verdad? El hijo vuelve. El hijo vuelve con olor a chancho, con hambre, sucio, hediondo. El hijo vuelve, ¿verdad? Y esas lágrimas del padre también lo lavaron a él. Al padre no le importó y lo abrazó con todo amor. No le dijo, ay no, va, báñese primero, usted viene muy hediondo, viene sudado, usted sabe aquella caminada que se había pegado y venía de salir de los chanchos y eso. No. Y lo reviste, ¿verdad? Entonces, la dureza de Judas le provoca a Jesús la muerte ante ese amor rechazado. Y pensemos en esa alma que tenemos en mente, que decimos, no, ese no se convierte ni convirtiendo. Pensemos que Jesús está a sus pies, sofocado, llorando, sollozando, besándole los pies, que es la parte que representa como lo más sucio de nosotros, porque es lo que anda en el piso, es lo que arrastramos. Y Jesús está a los pies de esa alma. No nos cansemos de pedir por la conversión de las almas, pero aprendamos estos modos divinos para saber cómo pedir por ellas, porque son las mismas oraciones de Jesús, que aunque no pudo convencer a Judas, porque ya su corazón estaba tomado, ¿verdad?, por el mal, pero pudo recuperar a Pedro con esa mirada, Jesús nada más lo miró de largo y lo atrajo hacia él con esa mirada, y Pedro, horrorizado ante su pecado, llora y se arrepiente. Y Jesús dice, y está salvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valor tienen esas lágrimas de Jesús? ¿Pero qué hago yo? Como después pronto vamos a ver el valor de la sangre de Jesús, ¿verdad? Estas lágrimas de Jesús no las podemos desperdiciar.
Y cada vez que vayamos de ahora en adelante, que vayamos a la Santa Misa, pensemos en ese ratito que llegamos antes, que Jesús está a los pies suyos y míos, lavándonos, sollozando, pidiéndonos nuestra voluntad. Entonces, ante este amor rechazado de Jesús, Jesús siente la muerte por el alma de Judas, que ya está condenada. Entonces, ¿qué hace Luisa? Y dice, te sostengo en mis brazos. Y Luisa entiende que son los inventos de amor que Jesús hace para los pecadores obstinados. Entonces, cuando llega una enfermedad, cuando llega una falta de trabajo, cuando llegan las carencias, cuando llegan esas situaciones inesperadas para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no verlos a partir de hoy como inventos de amor para esos pecadores obstinados? ¿Verdad? Que tal vez de nuestra actitud va a depender la conversión de esa persona. Porque el Señor está poniendo remedio a la aridez de ese corazón. Y entonces el Señor, ese remedio, se lo presenta en modo de que perdió el trabajo. Para que tal vez esa persona sienta la necesidad de pedirle a Dios, ¿verdad? Que vuelva sus ojos a Dios y clame, que es lo único que Dios quiere. ¿Verdad? Porque Él lo está esperando para lavarlo, para purificarlo, no para señalarlo, ni para decirle, ve, pero vea la hora que viene, si ya tiene 80 años, ¿ya para qué va a venir aquí? No, 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 no. El Señor todos los días nos está lavando, nos está esperando. En cada error que cometemos, el Señor nos lava, se duele con nuestras penas, con nuestros propios pecados, pero si nos arrepentimos, el Señor rapidito nos vuelve a purificar, nos limpia y retoma. El Señor no es rencoroso, nosotros sí, ¿verdad? Y entonces, y usted se fue a confesar y confesó tal cosa, pero acuérdese de tal pecado, dígale al Padre que usted es mentiroso, dígale que usted, ¿verdad? La intención del corazón es lo que vale. Obviamente tenemos que hacer una buena confesión, pero mientras tanto tenemos estas lágrimas de Jesús para lavar a los demás, para lavarnos nosotros también. Entonces, estos inventos de amor, dejemos de verlo como castigo de por qué a mí, porque ya sabemos que el por qué nació en el infierno. Entonces, son inventos de amor para los pecadores obstinados. Que si nosotros estamos en el medio de ese pecador obstinado y de Dios, porque tal vez es el hijo, porque tal vez es la esposa, es el esposo, es la mamá, es el papá, el Señor nos puso a la mitad, ¿verdad? Pero con este conocimiento, entonces vamos a saber que es un invento de amor del Señor y vamos a rogar con las mismas intenciones de Jesús por la conversión de ese corazón y de todos los corazones que como Él están obstinados. Entonces, Luisa dice, te compadezco y reparo por las ofensas de las almas obstinadas. ¿Cuál es nuestra tarea? Compadecer y reparar por esas almas obstinadas. Compadecer a Jesús. Jesús vive una muerte por cada una de esas faltas de esas almas, ¿verdad? Que no quieren nada con Dios y eso le produce la muerte a Jesús. Y entonces, Luisa dice, recorramos juntos la tierra
para ir a ellos, a esos pecadores obstinados a los que usted le puede poner el nombre que quiera, fulanita, menganito, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi marido, los vecinos, este vecino terrible que tengo, es todos, todos, todos. ¿Para qué? Para llevarle a cada uno las lágrimas que los enternezcan, para llevarles los besos de Jesús, para llevarles sus abrazos de amor, para encadenarlos a Jesús, para que no huyan de Él. Y ante todo, consolar a Jesús por el dolor que le produce en Judas todas las almas obstinadas. Entonces, esa es nuestra tarea. No es decirles que vayan, que esto, que venga, rece conmigo, que venga, oiga la misa, que venga, y terminamos, ¿verdad? Agarrados del moño todos porque no quiso venir a misa, porque no quiso, ¿hace cuánto no se confiesa? Y les llevamos las cuentas y ¿verdad? No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es llevar las lágrimas de Jesús, de la Virgen, de Luisa y las mías propias que derramo por esa alma para enternecerlos, llevarles los besos de Jesús que le dio a los pies de Judas, darles los abrazos de amor. Jesús estrechó esos pies a su corazón. Encadenar esa alma a Jesús para que no le huya y consolarlo por el dolor que le produce mientras esas almas se van convirtiendo. Bueno, entonces, como examen de conciencia nos queda el hecho de que cómo es mi relación con los sacerdotes, ¿verdad? Esa parte tenemos que ser muy cuidadosos porque son las almas predilectas para Jesús y cómo es nuestra relación con los sacerdotes cuando los criticamos, cuando, ¿verdad? No ayudamos a Jesús a reparar ese dolor que esa persona específica le causa a Jesús, no a mí, porque tal vez el sacerdote estuvo en un mal momento, me contestó feo, dio una homilía fea, ¿verdad? No es a mí, es a Jesús el que le causa eso. Entonces, sufro con Jesús por las caídas de los sacerdotes. Escucho la voz de las lágrimas de Jesús. Resulta que las lágrimas de Jesús tienen voz. Y si yo le pido sus oídos, yo tengo que oír esa voz de las lágrimas de Jesús. Percibo los inventos de amor de Jesús en mi vida y en la vida de los demás. O para mí es una desgracia. Para mí es lo peor que me pudo haber pasado esto, esta enfermedad, este marido, esta hija, este hijo, ¿verdad? No, son los inventos de amor de Jesús, pero ¿cómo los veo? ¿Cómo los veo? Y consuelo el corazón de Jesús y el dolor por los tantos Judas que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, ese es el examen de conciencia sobre esta primera hora de esta primera parte de la cena eucarística, donde vimos todo lo que el Señor hace para preparar en los apóstoles nuestros corazones y nuestras almas para que lo podamos recibir sacramentalmente.